Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es la que nos redarguye, nos instruye, nos enseña. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que quieres mostrarnos en este pasaje, que nos des la capacidad de poder escuchar tu voz y de poder ser hacedores de tu palabra. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida y que nosotros a su vez seamos bendición a otras personas. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, el apóstol Pablo de alguna forma está preocupado por la salud espiritual de los de Tesalónica. Si ustedes recuerdan, en el pasaje anterior, dice que el deseo del apóstol era ver el rostro de los tesalonicenses, pero Satanás estorbó esa visita. Así que vemos que la actividad satánica está de alguna forma pues prácticamente más en los creyentes que en los no creyentes. ¿Por qué? Porque los no creyentes, pues como ahora sí que muñequitos de cuerda, pues van avanzando solitos, ¿verdad? Ellos solitos hacen las cosas, solito no necesitan uno empujarlos, pero a los creyentes sí, a los creyentes Satanás sí de alguna manera necesita empujarnos, porque los creyentes queremos agradar a Dios, pero de repente vienen malos pensamientos, de repente vienen circunstancias que nos desequilibran y decimos, ¿y en dónde está Dios? Y esa es una tentación porque nuestra fe se viene abajo. Entonces hay una actividad satánica, sobre todo en los nuevos creyentes. Por eso dice el verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y esto para enviar a Timoteo, verso 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, el apóstol Pablo no pudo porque Satanás lo estorba, pero hay una puerta abierta que es a través de Timoteo. Timoteo va a ver cómo están los de Tesalónica. ¿Por qué? Tesalonicenses era un lugar de idolatría, había muchos ídolos. Era un puerto y allí estaban prácticamente pues la idolatría sembrada a más no poder. Entonces, una de las cosas que pasa en los nuevos creyentes es que viene la duda. ¿Habré tomado la decisión correcta? ¿Por qué? Porque además viene tribulación. Porque además viene la persecución de los no creyentes. Y la gente empieza a oponerse a los creyentes, a los nuevos creyentes. Y la familia se empieza a oponer a los nuevos creyentes. Y traicionaste la religión de nuestros padres. Estás mal, te lavaron la cabeza. Y empiezan de alguna manera a enemistarse la familia con nosotros porque hemos dejado la idolatría. Y eso pasaba con los de Tesalónica, pero no solo eso. De alguna forma decimos, entre comillas, que ahora somos más civilizados. Porque en aquella época, por la religión, como ahora también, pero en lugares más puntuales, pero mataban a la gente. Ahora, imagínese usted recibe a Cristo en el corazón y va a todo el mundo a decirle, ¿sabe qué? Recibe a Cristo, recíbelo tú y no sé qué, no sé cuánto. El Señor me cambió, me transformó mi vida, me mostró cómo debería de andar, mi carácter ha cambiado, ya no tengo vicios, ya estoy así, ya estoy asado, estoy súper bien. Y la gente le dice, ¿sabes qué? Pues no te vendo carne. ¿Pero por qué? Si Cristo quiere cambiar tu vida, no te vendo. Porque no es mi religión y no quiero saber nada de tu religión y no te vendo. Bueno, está bien, no me vendas, pero vendo unos productos, ¿verdad?
tengo aquí mis productos y quiero ofrecértelos. No, porque eres cristiano, no te compro. Así que ni te vendo ni te compro. Y además, cuando regresas a tu casa, resulta que tu papá ya tiene tus cosas fuera de tu casa y te dice, tú ya has dejado de ser mi hijo, ya no puedes entrar aquí, ya no puedes vivir aquí. Pero ¿a dónde voy a vivir? No lo sé, es tu problema y tu Dios y tu Cristo. Imagínense esa situación. Esa era la situación de alguna manera que vivían muchos creyentes cuando la iglesia se empezaba a formar, cuando la iglesia empezaba de alguna forma a hacer luz a las naciones. Ahora, gracias a Dios, nosotros no estamos en una situación así, pero sí tenemos oposición. Sí tenemos de alguna manera que la gente se enoja con nosotros, pero es lo menos que nos puede pasar. ¿Sabe? En alguna ocasión me acuerdo, en Jalisco, en Guadalajara, salimos unos compañeros a testificar, a tocar puertas. Y una señora nos hizo pasar. Y era, siempre íbamos hombre-mujer, hombre-mujer. Y entonces fuimos y pasamos y le empezamos a hablar de Jesús, le empezamos a hablar del Evangelio. Y sí, iba muy bien, y sí, todo muy bien. Pero de repente el marido salió. Y entonces dice, ¿qué están haciendo? No, pues mire, le estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Ni qué. Se regresa, se mete a su cuarto y saca un machete. Y entonces agarramos, mi compañera y yo, y ¡púpale! Salimos, pero corriendo, ¿no? Y le digo, vámonos. Y la esposa también nos dijo, váyanse porque esto los mate. Y nosotros, gracias señora por hacernos pasar. Y nos salimos, ¿verdad? Y salió el Señor y salió de su casa y nos persiguió unas cuadras, ¿verdad? Pero ya después yo creo se cansó, desistió, no sé. Gracias a Dios dijimos. Pero nos sentimos gozosos, nos sentimos contentos por eso. No sé por qué algo pasó en nosotros que en vez de sentirnos miedosos, nos sentimos gozosos. Pero yo no me puedo imaginar que en estos tiempos donde había mucha más oposición y más persecución, porque eran llevados los cristianos a la cárcel. El apóstol Pablo en Tesalónica experimentó la cárcel. Entonces nosotros de alguna forma estamos viviendo en un tiempo donde tenemos la libertad de poder exponer nuestro mensaje, que es el mensaje de Dios, y de alguna manera vamos a tener oposición. Pero ¿qué clase de oposición vamos a tener? ¿Sabe? La gente no nos va a hablar, la gente no nos va a invitar a sus fiestas, porque como somos creyentes y tú no tomas, entonces dicen, no, pues ¿a qué vas? Como tú eres creyente y no eres mujeriego, entonces ¿a qué vas? Como tú eres creyente y no bailas, pues entonces ¿a qué vas? Ellos mismos te van descartando. Pero sí va a haber una gran oposición en tu fe porque vas a escuchar otros mensajes. Vas a escuchar el mensaje del ateísmo, el mensaje del evolucionismo, y vas a escuchar el mensaje de los milagros que han acontecido a las personas. Y si tú no estás firme en tu fe, te va a atrapar el ateísmo, o te va a atrapar el evolucionismo, o te va a atrapar simple y sencillamente el querer ver un milagro. Yo también quiero experimentar los milagros. ¿Sabe? Ya hay mucha gente seguidora de la Virgen de Juquila. Porque la Virgen de Juquila da coches, ¿verdad? Usted puede ver ahí en los camiones y dice regalo de Juquila. Y la gente lo que quiere es lo material. No le importa si su alma se va a chamuscar en el infierno, no le importa eso. Lo que le importa es ahora tener su cochecito y que la gente lo vea en su cochecito y digan, mira, ahí va fulano, sotano, perengano. Pero lo que más importa no es la vida material que tengamos en esta tierra. Si Dios nos provee, amén. Si Dios no nos provee, ¿qué vamos a hacer? ¿Matar a alguien para tenerlo? ¿Robar para tenerlo? No, de alguna forma tenemos que esperar y Dios va a proveer
Claro que sí, Dios también bendice hasta en las cosas materiales, pero dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, pero primero busca el reino de Dios. ¿Sabe? Nosotros buscamos el reino de Dios así, Señor, dame. ¿No? Así es como buscamos el reino de Dios. No, ¿qué es buscar el reino de Dios? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, no terminaría hoy de leer toda la voluntad del Padre porque es toda la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos guía, es la que nos ayuda, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que si yo estoy usando la Biblia como lámpara, entonces seré iluminado a caminar y andar bien. Así que aquí va a haber un problema porque mucha de esta gente se quedó sin hogar. Y también posteriormente vamos a ver otro problema que había en los tesalonicenses, pero ese no se los voy a decir hoy, se los voy a decir posteriormente. Verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Así que quiero recordarles, hermanos, que estamos puestos en este mundo para tribulaciones. ¿Saben? A todos nosotros nos leyeron los cuentos de que vivieron para siempre felices. Pero ese final no existe en este mundo. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que vamos a tener problemas en este mundo. Pero el problema no es que tengamos problemas, sino es cómo afrontamos los problemas. Las decisiones que tomamos en los problemas. Y Dios quiere guiarnos y Dios quiere darnos sabiduría para poder comprender lo que está pasando y tomar las mejores decisiones para la gloria de Dios. Dice, a fin de que nadie se inquiete. ¿Sabe? Cuando yo era niño, yo recibí a Cristo a los 8 años de edad. Al poquitito tiempo, mataron a mi papá. Al poquitito tiempo. Yo no lo supe hasta 4 años después que lo mataron. Pero murió mi papá. Cuando tenía 4 años murió mi papá. Y yo me hice la pregunta, Señor, si ahora estoy en tu camino y si ahora soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto? Porque ahora tenía que ir a la escuela y cuando mis compañeros me preguntaron, ¿y tu papá? Pero además, no tenía madre. ¿Y tu mamá? Y entonces era un huérfano. Y los chamacos son terribles, ¿no? No tiene papá, no tiene papá. Y yo decía, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo estoy en tu camino, si yo estoy tratando de obedecerte. Y eso en mi vida creó rebeldía. En vez de aferrarme, porque tampoco tuve un guía, un consejero, alguien que me pudiera orientar, y yo me rebelé. Y entonces, en vez de seguir a Dios, me revertí. Y le eché la culpa a Dios por todos mis problemas. Porque si yo no hubiera recibido a Cristo, no hubiera tenido problemas. Porque mis problemas empezaron a partir de que recibí a Cristo. Pero realmente siempre hemos tenido problemas. Pero ahora en Cristo tenemos una visión más amplia y ahora sí vemos los problemas, porque antes los problemas los apagábamos, no los queríamos ver. Y es a través de vicios, a través de diversión, de entretenimiento, que nuestros problemas eran paliados, ¿verdad? Es como nuestra aspirina, pero no solucionábamos los problemas, ahí estaban los problemas. Así que esto de inquietarse tiene que ver de ser movido de la fe. A veces por las circunstancias, por la presión de grupo, por la presión social, somos tentados a ser movidos de nuestra fe. Pero dice el Señor, confíen, confíen. Vamos a entender poco a poco el plan de Dios, a la medida que nosotros obedezcamos. Verso 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis.
sabemos que tenemos problemas. ¿Sabe? Existen algunos predicadores que te dicen, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. ¿No? Te engañan. Ven a Cristo y vas a prosperar y vas a tener, pero primero tienes que dar. Y tú das y no ves prosperidad porque le estás dando lo que podrías invertir en otras cosas. Sí, tienes que darle a Dios. Pero hoy mandé un versículo que decía que cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios sabe lo que necesitamos y Él se va a encargar de eso. Pero tampoco se trata de manipular y de engañar a la gente de que si da el banco de la fe, ¿no? ¿Sabe que en Argentina había una iglesia de muy insana doctrina? El pastor se apellidaba Jiménez y él tenía en su templo un ofrendómetro. ¿Qué les parece? Un ofrendómetro y tenía lucecitas. Entonces ahí va el ofrendómetro a ver a qué nivel. Claro, el pastor, este pastor Jiménez, pseudo pastor, decía, a ver dónde va a llegar. La meta de hoy es que vamos a llegar a esta cifra. A esta cifra vamos a llegar hoy. Y entonces empezaba a decir, bueno, ¿tú quieres que Dios te bendiga? Pues entonces, primero invierte y después das. Porque tú no vas a recibir intereses si tú no das. A ver, este es el banco de la fe. Ven y da, ¿no? Y los manipulaba, la verdad los manipulaba. Mucha gente, pues, es muy débil, no conoce la palabra bien y pues se dejaba engañar. Y ahí estaba, ¿verdad? Y de repente empezaba a subir el ofrendómetro de la lucecita, ¿no? Como si fuera un programa de televisión. Así empezaba, pa. No hemos llegado a la meta. En esta iglesia no hay fe. No, sí, claro, porque se trata de hacerlos sentir mal, de que no tienen fe en Dios y por eso Dios no les va a bendecir. Y por la culpa de los que no dieron, los que dieron no van a recibir. Porque somos un cuerpo. ¿Qué les parece? El pecado de Acán, ¿verdad? Y empiezan a manipular a la gente. Y entonces la gente dice, pero les voy a dar otra oportunidad, dice el pastor, les voy a dar otra oportunidad porque tenemos que llegar a la meta, porque Dios quiere en este día bendecirnos y aleluya y amén. Y no, casi me emociono, pero no. ¿Sabe? Y venía la gente y pum, llegaban a la meta. Claro, el hermano vestía trajes blancos, todo el tiempo trajes blancos, como si fuera doctor, trajecitos blancos, zapatos blancos, bien. Salía en su Mercedes blanco también, para que no desentonara, ¿verdad? Iba la santidad, porque el blanco es un símbolo de la santidad, ¿no? De la pureza. Entonces el hermano de blanco todo, su casa blanca, ¿verdad? Como la Casa Blanca de los Estados Unidos, más o menos. Y así, de alguna forma, trataban de manipular y la gente no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque esperaban en el hombre y no en Dios. Y no en Dios. ¿Sabe que usted puede ser feliz sin nada y ser infeliz con todo? Y hay mucha gente así. Si yo tuviera, sería feliz. No es cierto. Porque la felicidad no es del exterior hacia adentro, sino del interior hacia afuera. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses, es vivir cualquiera que sea mi condición. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Así que no importa. Si tengo frijolitos, amén. Si tengo un pollito, amén. Y si tengo un asado argentino, amén. No pasa nada. No cambia mi humor por eso, ¿verdad? Ay, pues frijol. Ay, tortillas. Ni siquiera son frescas, son de ayer. No, o sea, pero es mi intención, es mi corazón. Eso es lo que está saliendo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que soy. Y no lo puedo ocultar porque mis actitudes de alguna manera reflejan lo que soy. Así que el apóstol Pablo no quería que los hermanos se fueran por otro camino y que no regresaran a la idolatría. Verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador
y que vuestro trabajo resultase en vano. ¿Verdad? Imagínense, el apóstol regresa y el hermano fulano, no, pues ya ese ya volvió al mundial, dicen, ¿no? Ese ya se fue al mundial, dicen, ¿no? A Qatar. De alguna forma, algunos quieren volver atrás. Jesucristo lo dijo: el que pone la mano en el arado y vuelve atrás no es digno del reino de los cielos. Y el apóstol Pedro fue un poco más fuerte con sus palabras, porque dice: como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al cieno, así también el hombre cuando vuelve a su necedad. Entonces, de alguna forma, el apóstol Pablo está preocupado porque los hermanos no hayan regresado, porque se hayan desanimado, porque problemas, cuando yo lo que esperaba era bendición, si estoy del lado de Dios. ¿Sabe que hay muchas personas que dicen: ustedes deberían de ser ricos, ustedes deberían ser los más prósperos, los cristianos, los hijos de Dios, pues si tienen a Dios de su lado? Y es un argumento que parece real. Pero después me acuerdo de Jesucristo, y el Señor Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza, y era el Hijo de Dios. Era más que todos los que estamos aquí juntos. Y no tenía ni siquiera dónde reposar su cabeza. Y uno dice: ¿cómo Dios me va a prosperar a mí si no prosperó a su propio Hijo en el sentido material? Porque es el propósito por el cual hemos sido puestos en la tierra. ¿Para qué fuimos puestos en la tierra? Para hacer tesoros en el cielo. ¿Qué queremos nosotros? Hacer tesoros en la tierra. ¿Sabe? Es nuestra naturaleza. El hombre de alguna manera tiene esa naturaleza. Quiere ver, quiere sentir, quiere palpar, quiere todo. Y Dios te puede llenar y te puede llevar a todo eso. Pero no es tu fin ni es tu propósito. Eso es como secundario. Lo primario es nuestra vida espiritual. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si perdieres tu alma? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él quiere lo mejor para nosotros, y lo que fue a hacer Timoteo fue animarlos en la fe. Verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Sabe que el apóstol Pablo también estaba sufriendo necesidad y aflicción? ¿Sabe? El apóstol Pablo en Corintios decía: vosotros se enferman y nosotros no. Vosotros tienen necesidad y nosotros no. O sea que al final estamos en el mismo camino, y si bien a veces podemos estar en un periodo de bienestar, pero también pasamos por periodos de enfermedad, pasamos por periodos de necesidad. Y de alguna manera Dios quiere en todos los periodos que pasemos que bendigamos su santo y su bendito nombre, que seamos el mismo. Si Dios nos dio, bendito sea Dios. Si Dios nos quitó, bendito sea Dios. Y eso lo aprendemos de Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O si no, vamos a hacer como la mujer de Lot, de Job. Maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Seguimos. Verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Algo que puede dar consuelo, que anima, que ayuda a los siervos de Dios, es ver que los hermanos están bien, que los hermanos están marchando correctamente, es decir, que leen su Biblia, que oran, que vienen a la iglesia, y si no, de alguna manera, pues da preocupación. ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no leen? ¿Por qué no memorizan? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Porque nuestra labor es netamente espiritual. Espiritual. Entonces, de alguna forma, trae preocupación, pero también trae alegría. Trae alegría que memoricen, trae alegría que lean, trae alegría que vengan. ¿Verdad? Hoy que cantábamos con gran gozo y placer, nos volvemos hoy a ver. La verdad, a mí,
yo creo que a muchos de ustedes les da gozo vernos. Somos hermanos en la fe. ¿Sabe? Usted no va a ver a toda su familia en la carne, pero a nosotros sí nos va a ver en el cielo. Porque somos la familia de Dios. Por eso el apóstol de alguna manera quiere que nos preocupemos los unos por los otros, que oremos los unos por los otros, que nos exhortemos los unos a los otros, que de alguna manera nos ayudemos los unos a los otros, porque es la labor de la iglesia. No es solamente venir, congregarnos, muy bien, mucho gusto, qué bueno, no, nos da gozo poder orar por sus peticiones, poder saber que están bien. Nos preocupa cuando hay una circunstancia no favorable, pero estamos orando y pedimos que el propósito de Dios se cumpla porque es para su gloria y para su honra. Por eso, verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Señor, gracias porque el hermano está leyendo, gracias porque el hermano está memorizando, gracias porque el hermano, a pesar de las circunstancias, no se desvía, sigue en el camino. Eso es el gozo que nos trae, el poder saber que los hermanos están en la fe. Por eso el verso 10 dice también, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Sabes? Siempre nos va a faltar algo en la fe. Siempre. Pero por eso estamos. Si nosotros podemos ayudar en algo, para eso estamos. ¿Verdad? Si nadie quiere molestar al pastor, pero si de alguna manera tienen necesidad de que se ore con ustedes, de que se les explique, de que se les enseñe, de que se les... Aquí estamos, siempre lo hemos dicho, estamos para servir, no estamos de adorno, queremos edificar, queremos ayudar. Verso 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios es que abra o que cierre puertas, que nos guíe, que nos ayude, que sea Él el que haga la obra. ¿Sabe? La verdad es que Jared está en Argentina porque es un milagro. Nosotros oramos a Dios y le pedimos de su provisión y pedimos y bueno, se abrieron las puertas y hubo personas que nos apoyaron y por eso está por allá. ¿Sabe? Hay que seguir orando para que Dios abra puertas en nuestras circunstancias. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que...? Y el Señor nos va a dirigir, nos va a guiar. Señor, guíame a las personas correctas, ¿verdad? Porque a veces vamos con personas y salimos defraudados porque confiamos en la persona. Nuestra confianza siempre tiene que estar en Dios. Por eso pedimos que Dios nos guíe a las personas adecuadas. Verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahora, una de las preguntas que son recurrentes en la sociabilización es ¿cuánto mides? ¿No les han preguntado cuánto miden? ¿No? Nunca. Sí, ¿verdad? La gente pregunta, oye, ¿cuánto mides? O uno mismo dice, no, yo estoy chaparrito, mido uno mismo, ¿verdad? Se tira. Estoy chaparrito, mido tanto. ¿Sabe? De alguna forma le damos algún valor a la estatura. Hay los que miden 1,80, 1,90, uno quisiera... Mucha gente, de hecho, sus deseos son crecer, ¿no? Los niños, ¿cuánto te gustaría medir? 2 metros, ¿no? Porque quiero el básquetbol o ver a los futbolistas altotes y dicen, quiero ser alto. Pero llega un momento en que, aunque querramos, el Señor Jesús dice, ¿quién preocupándose puede añadir estatura? Nadie. Ahora, tenemos un tope de crecimiento físico, ¿verdad?
Yo llegué al 1,73 y después para abajo, ¿verdad? Ya porque primero crecemos y después decrecemos, después nos empezamos a achicar. Pero espiritualmente, ¿cuánto mide usted? ¿Cuánto mide? Usted puede medirse espiritualmente. Porque la Biblia le dice lo que tiene que hacer. Y si usted lo hace como la Biblia le dice, usted mide espiritualmente lo máximo. Pero si usted no obedece, ¿cuánto le gusta que mida? ¿Sabe? Usted puede medir su crecimiento en base a obediencia. Si usted es un hijo obediente, usted puede decir, estoy creciendo. Ahora, la obediencia es algo que se practica toda la vida. No es algo que se practicó. Porque uno puede decir, yo fui muy obediente en mi casa. Pero ahora, en cuanto a las cosas de Dios, soy obediente. ¿Y qué dice Dios que haga? Pues dice que no me enoje, dice que hable del Evangelio, dice que tengo que procurar la paz, dice que tengo que leer la palabra de Dios, que tengo que memorizarla, que tengo que compartirla, que tengo que tener una mirada correcta, que tengo que tener pensamientos correctos, tengo que tener un corazón limpio. Entonces, en todo eso, en el cúmulo de todo eso, yo puedo saber si estoy creciendo, porque también yo sé mis defectos y yo sé en dónde necesito trabajar. Y entonces necesito de alguna manera dejar, por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:32 dice, quítese de vosotros toda ira, toda amargura, toda maledicencia, antes bien sed benignos unos con otros, perdonándonos los unos a los otros como Cristo también os perdonó a vosotros. Entonces, de alguna forma, yo puedo medir mi estatura espiritual. Y la pregunta es, ¿estoy creciendo? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy siendo mejor delante de Dios hoy? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿O sigo siendo el mismo? Me estanqué. Empecé a crecer cuando recibí a Cristo, me emocionó, empecé a leer la Biblia, empecé a compartir y después me estanqué. Ya no lo hago, ya no estoy creciendo. Pero el Señor quiere que crezcamos en su gracia y en su conocimiento. Verso 3. Para que seáis afirmados. El crecimiento espiritual es para que seáis afirmados. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. ¿En qué? En santidad. ¿Sabe qué es irreprensible o de dónde viene la palabra irreprensible? ¿Sabe? De alguna manera coloquial es que no tengan de dónde agarrarte. ¿Sí? Pero se usó esta palabra en las ollas que no tenían asa. Cuando las ollas, porque en aquellos tiempos, ustedes recuerden, ustedes no estaban en aquellos tiempos, pero se hacía con leña. Y cuando una olla está en la leña, si no tiene de dónde agarrarla, es imposible, es irreprensible. No la puede agarrar hasta que se enfríe. Ahora, ser irreprensible en santidad es que nadie te pueda reprochar algo. Que nadie te pueda reprochar algo que no hiciste, o que dejaste de hacer, o que hiciste. Así que el crecimiento sirve para que seamos afirmados en el corazón y seamos irreprensibles delante de Dios, nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él sí nos ve. Él sí nos ve. Por ejemplo, ahora con la tecnología, si usted tiene internet y tiene una cámara conectada a internet, usted agarra su teléfono móvil y ve lo que está pasando en tiempo real en su casa, ¿verdad? Y de repente dice, se detectó movimiento. Entonces usted ve qué movimiento fue y fue un polvo, ¿no?, el que se movió. Y así te trae la camarita, ¿verdad? Se detectó movimiento y hay polvo y a cada rato se activa. Pero de alguna forma, nosotros podemos ver nuestra casa a través de la tecnología, pero Dios es omnipresente,
y lo sabe todo, es decir, es omnisciente. Él lo sabe todo. Y si lo sabe todo y nos ve los 365 días, las 24 horas al día, entonces Él sabe todo de nosotros. Sea bueno o sea malo. Por eso cuando dice ahí en segunda a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo por todas las cosas que hayamos hecho sobre la tierra, sean buenas o sean malas. Todo pecado no confesado va a ser juzgado por Dios. Así que por eso la Biblia nos insta a confesar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios nos ve todo el tiempo. ¿A quién debemos la santidad? A Dios, ¿verdad? Porque yo aquí puedo ser muy santo, ¿verdad? Yo aquí puedo ser el mejor hombre de la existencia, pero en mi diario vivir, ¿quién soy? Y eso es lo que cuenta. Lo que soy en el día a día es lo que Dios me está viendo y contando. Así que dice en la última parte del versículo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Entonces el Señor viene por nosotros, por los verdaderos creyentes, por aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que nos hemos arrepentido y que seguimos el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Así que si Él viniera, ¿alguien tiene duda de que se quedaría? ¿Alguien dice, híjole, a lo mejor yo me quedo? Pues si hay duda, es probablemente que se quede. Porque si vuestro corazón no te reprende, paz tienes para con Dios. Pero si tu corazón te reprende, entonces tienes algo que ajustar con Dios. Así que no es temor a quedarse, pero si de alguna manera tienes algo que te estorba en tu vida, que has hecho y que no honra a Dios, pues sería bueno confesarlo y apartarse de ello. El Señor viene pronto y viene con sus santos. ¿Sabe quiénes son sus santos? Muchos han interpretado que sus santos son los ángeles. Pero si usted ve en el Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo viene montado en un caballo blanco y en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y sus santos vienen con él, son los redimidos, es decir, la iglesia de Dios en su segunda venida. Recuerden, la segunda venida de Jesús es en dos fases: el arrebatamiento de la iglesia, que no pisa la tierra, y después en el monte de Sión, donde éste se parte y viene a restaurar a Israel y a su pueblo. Son dos partes de la segunda venida del Señor: primero por su iglesia y después a cumplir las promesas al rey David y a su pueblo. Así que con esto vamos a concluir. Yo creo que hay muchas cosas para recapacitar, para pensar, para hacer y de alguna manera para vigilar nuestro día a día, nuestra vida. Hoy ¿cómo me voy a comportar? ¿Como Dios quiere o como el diablo quiere? Porque el tentador tienta a los cristianos. Los no cristianos no necesitan ser tentados ellos solitos, pecan. Pero usted recuerde que es presa de Satanás. Si usted se deja, caerá en pecado. Así que vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, que nos guíe, que nos ayude a poder hacer su voluntad en esta semana que comienza. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella hablas a nuestro corazón y nos muestras lo que quieres. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y honor para agradarte, para darte la honra y la gloria, cualquiera que sea nuestra situación, en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y te ruego, Señor, que suplas nuestras necesidades,
que resuelvas, Señor, que nos ayudes a resolver cualquier problema que tengamos y sobre todo, Señor, que tenemos gloria cualquiera que sea nuestra situación. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias y, Señor, ayúdanos a poder honrarte en esta semana. Gracias, Señor, por tu palabra y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.